Entonces dijo Dios: júntense en un mismo lugar las aguas que están debajo del cielo. Que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó tierra a lo seco, y al conjunto de las aguas las llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios dijo: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con su semilla según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana del tercer día. Un shalom para su vida. Soy la pastora Piri Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro maravilloso estudio de Bereshit, la creación. Estamos hablando diariamente de uno de los días de la creación. Y recuerden que estamos en una enseñanza acerca de lo que es la creación, que no es evolución. Y vamos a tener un tremendo banquete espiritual. Hoy vamos a hablar del tercer día de esa creación. El Eterno en Bereshit, Génesis capítulo 1, verso 11, después dijo Dios, Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé frutos según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Qué tremenda palabra la que tenemos aquí. Tenemos una semilla en él. Y tenemos un tercer día. Este tercer día está tan asociado con los 3 días de Yeshua que usted va a ver la importancia de la vegetación, los árboles y la tipología bíblica que tiene que ver el árbol, la vid y Yeshua. Hablemos del tema. El personaje principal de la enseñanza de hoy es Elohim. El acontecimiento principal
de lo que estamos viendo en este día es que el Eterno en el tercer día formó la vegetación. ¿Qué formó? Hierbas y árboles que den fruto. ¿Cuándo sucedió esto? Sucedió sobre la tierra. O sea, ¿dónde sucedió? Mejor la pregunta es ¿en dónde sucedió? Sobre la tierra. ¿Y cuándo sucedió? En el tercer día. No fue en el segundo, no fue en el primero, ni fue en el cuarto. ¿Usted cree que los días tienen alguna importancia en el orden en que ocurrieron? Por supuesto que sí. Para creacionismo es importante. Para creacionismo, explicar el orden de la creación es explicar la lógica que tiene la creación dentro del ser humano. Ahora, viendo la estatura de lo que hemos hablado en esta recapitulación, hemos hablado del tiempo, hemos hablado del espacio, hemos hablado de la materia y hemos hablado de la energía. En la creación, desde Bereshit 1.1 hasta de Bereshit 1.1 al 3. Hemos hablado de esos 4 aspectos espirituales. Creó el tiempo, creó el espacio en la tierra, creó la materia y creó la energía. Déjame compartirte, los 3 primeros versos del libro de Bereshit expresan todos los aspectos conocidos sobre la creación. En el principio, tiempo, creó Elohim los cielos, espacio, y la tierra, materia, y dijo Elohim, sea la luz, energía. Ahí, en esos 4 aspectos, podemos entender lo que el eterno Elohim estaba haciendo en la creación. Ahora, algo que se va a desarrollar en la creación, es, digámoslo, el poema de la creación, está basado en lo que dijo, en lo que vio, y en lo que hizo, y en lo que creó, en lo que llamó, y en lo que fue. Repito eso. Todo lo que el Eterno hizo en los 7 días de la creación, lo dijo, lo vio, lo hizo, lo creó, y lo llamó. ¿Cómo lo llamó? Vean, dijo Elohim, vio Elohim, hizo Elohim, creó Elohim, llamó Elohim, y fue la tarde y la mañana de ese día. Este patrón se repite en la creación. Esto es tan importante. Pero cuando usted ve como el Eterno creó a la varona y al varón en el huerto del Edén, el patrón toma una vía muy diferente a como hizo a los animales, a como hizo la tierra, a como hizo la vegetación, ¿verdad? Ahí vamos a llegar. Quiero que guarde este patrón durante esto es lo que vamos a hablar de los 7 días de la creación, no de la evolución, creación. Ahora, en este contexto que hemos hablado en el primer día, en el segundo día, fue una transición, ¿verdad? Estaba en el segundo día, vemos que las aguas están juntas y el Eterno toma las aguas de los cielos, ¿verdad? Y separa las aguas de los cielos de las aguas de abajo. Muy importante. El Eterno nos separó completamente de lo que no era y de lo que era. Ese segundo día está marcado también unido con la tierra. Ahí viene la parte donde el Eterno toma autoridad en ese tercer día y pone los mares y pone la tierra en su lugar. Pero es importante también notar que el día 1 está relacionado con el día 4. En el día 1, el Eterno separa la luz de la oscuridad. Nunca dijo que creó la luz, dijo sea la luz. Recuerden que eso ya lo hemos hablado muchísimo porque está relacionado con Yeshua. No lo creó, no dijo hágase, dijo sea. Y esos son verbos que ya hemos hablado, ¿verdad? Entonces en el primer día separó la luz de la oscuridad. En el cuarto día el Eterno crea el sol, la luna y las estrellas que están relacionados con la luz para separar la oscuridad. En el segundo día el Eterno
separa las aguas de arriba y las aguas de abajo, que está relacionado con el día 5, que son las aves y los peces. Muy importante lo que el Eterno hizo allí. Y el día 3, que son los mares y la tierra, están relacionados con el día 6, animales y humanos. Tremenda palabra. El día 7, el día de descanso, el día santo, el día de Shabbat, aquí lo vemos como solito, pero ese día está relacionado más adelante con el templo, con el Mizkan y con el Beit Tamizkan, con el tabernáculo y con el templo. Ese día 7 siempre estará relacionado con el Mizkan o con el templo. Muy importante. Perfecto, hemos hecho hasta aquí como un desglose de lo que es y de lo que hemos hablado durante estos días anteriores. Veamos ahora. Este tercer día, dijo Elohim, acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjense ver lo seco. Y así fue. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien, porque ahí ya estaba hablándose del nivel de colocar cimientos sobre la tierra. Cuando nosotros leemos los salmos, vemos cómo el Eterno nos habla en los salmos, la creación. Los salmos y los proverbios están muy relacionados con la creación, como el libro de Job, por supuesto. El libro de Job es la explicación de la creación. Dice la palabra en el Salmo 104, 5 al 9, dice: colocaste el mundo sobre sus cimientos, así jamás se removerá. Vestiste la tierra con torrentes de agua, que cubrió aún las montañas, aún a tu orden. El agua huyó al sonido de tu trueno, salió corriendo. Las montañas se elevaron y los valles se hundieron hasta el nivel que tú decretaste. Después, fijaste un límite para los mares, para que nunca más cubrieran la tierra. Mire qué interesante cómo en la creación el Eterno puso todo en su lugar. Cuando nosotros leemos este salmo y volvemos a ver cuando el Eterno le está explicando a Job cómo fue que fue la creación, entendemos que la tierra fue creación. Vuelvo a repetir, no evolución. Job capítulo 38 del 4 al 11 dice: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir, que sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal mientras a las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de las nubes? ¡Ja! Y lo envolví de densa oscuridad, pues lo encerré detrás de los portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije: de aquí no pasarás, así se detendrán tus orgullosas olas. Mira el Eterno hablándonos a nosotros de cómo Él preparó lo que era el mar en un sitio, la tierra en un sitio, todo en el espacio, para que nada profanara un sitio con otro, a no ser que el Eterno permitiese que se profanara ese sitio. Explique eso, pastora. Cuando nosotros llegamos al tercer día, es cuando nosotros empezamos a identificar lo que digamos es espacio sagrado para el Eterno. En la mitad de este día, inusualmente Elohim dice: y vio Elohim que estaba bien. O sea, que estaba bien que cada cosa estuviera en su lugar. Vaya conmigo al verso 9. Dijo también Elohim: júntese las aguas que están debajo de los cielos en su lugar y descúbrase lo seco. Y fue así.
Y llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas lo llamó mares, con M mayúscula, tierra con T mayúscula. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué vio? Que era bueno. Tremenda palabra la que el Eterno nos está dando aquí, ¿verdad? Cuando el Eterno habla de esa magnitud, es porque Él estaba preparando la tierra para que hubiese vegetación. Entonces, al final del día tercero, como que nosotros pensaríamos, al Eterno se le olvidó la vegetación, se enamoró con los mares, se enamoró con todo lo que él estaba viendo y se le olvidó la vegetación. No. Todo era un orden, porque la creación tiene orden. Eso es lo que más quiero enfatizar contigo. Y dijo Elohim que haya. ¿Por qué él no dice creó Dios los árboles o la vegetación? ¿Por qué él no lo dijo? Si todo lo que estamos hablando es de creación, ¿por qué el Eterno en el verso 11 no dice que haya? No dice que haya, que creó, dice que haya. No, la palabra aquí es importante, mis amados. Tenemos que hacer un énfasis aquí. Y dijo Elohim que haya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya había creado en el verso 1 la materia. Usted tiene que ir, porque por eso es que los evolucionistas no les cuadra los versos de la creación, porque lo leen tan literalmente que no le hacen la verdadera entendimiento de la Torah. La Torah no se le escapa, ni le sobra una letra, ni le falta una palabra. Nada, no le sobra nada. Pues entonces el Eterno no podía decir, y creó Dios los árboles y la vegetación. No lo podía decir porque en el verso 1 el Eterno ya había creado la materia. Creación, ¿cómo fue? Ahora, el Eterno dice que haya semilla y árboles que den fruto. Note muy bien eso. ¿Por qué? Porque si usted dice que era primero lo que había en el huerto del Edén, árboles o frutos o semillas, bien que es importante lo que estamos hablando en la creación. Entonces dice, y dijo Elohim que haya semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todo según su especie. Y Elohim consideró que esto era bueno, y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el tercer día. Vamos a explicar paso a paso lo que sucedió en ese tercer día, porque ese tercer día es clave para el entendimiento del árbol de la vida, que voy a dar en el siguiente tema. Lo que voy a hablar es de los árboles, porque los árboles necesitan ser entendidos bíblicamente. Ahora, la tierra le da una orden a la tierra. Si se la da a los cielos, también habría vegetación en todo lado. Se la dio a la tierra, se lo dijo a la tierra que haya, y está hablando de lo que fue en la tierra. La tierra produzca, ¿qué? Hierba verde. Ahora, por favor, recapitule. Hierba verde está hablando del pasto. En esto no se nota la semilla. Usted en el pasto no ve semilla fácilmente, pero para ver pasto tiene que haber semilla. Por favor, claro, ¿verdad? Ok. Luego le dice que haya hierba. Esto sí es notoria, porque la semilla de la hierba es notoria. Y luego viene y dice, y árbol que dé fruto según su género y que tenga semilla. Por favor, si el árbol no tiene semilla, no, ¿cómo hubiera habido reproducción de árboles en todas las etapas de las generaciones que hemos tenido? El árbol es base fundamental, digámoslo, para el ecosistema de la tierra, porque los árboles son los pulmones de la tierra.
Ahora, los árboles son también, digámoslo, la fuente de todo lo que tiene que ver con la tierra a nivel comercial, que eso después lo vamos a hablar. Pero los árboles están relacionados con el hombre. Y en eso me voy a tomar toda una enseñanza por el árbol de la vida. Observe esta pequeña frase que voy a tocar con usted. Repetidas veces, una y otra vez, voy a hablar del verso 11. Según su género, según su género. El verso 12, según su género, una vez a la mitad del versículo, hacia el final del versículo, vuelve y repite, según su género. ¿Puedo exhortarle un poco en este momento? ¿Puedo llegar a usted en una profundidad espiritual? Esa frase se repite 10 veces en el primer capítulo de Berechit. 10 veces. O sea, algo nos está hablando el Eterno aquí, ¿verdad? La palabra hebrea para género es min, M-I-N. Eso indica limitaciones de variedad. Quiere decir que las plantas y las semillas no evolucionaron. Yo quiero que lo repitas con más fuerte. No evolucionaron. Cuando nosotros tomamos a nuestros hijos y les enseñamos lo que la palabra dice y dónde dice, por qué lo dice, ahí es donde descubrimos y le podemos claramente debatir de que no hubo evolución, hubo creación. ¿Por qué? Porque el Eterno 10 veces, por eso es que leer la creación no es leer cualquier cosa, o sea, hay que hacerle un análisis espiritual, escrito, de revelación, de Torah a la creación. Dice, entonces, clarísimamente vemos que las plantas ni los árboles evolucionaron. Sí, imagínate, o sea, no podemos tomar los árboles y hacerles evolución. Han tomado los animales, han tomado todo tipo de cosas. Pero es importante notar que el Eterno repite varias veces según su género. Importante, básico para entender. Ahora, una excelente muestra de que el versículo 11 está muy relacionado con la creación son las hierbas que den semilla y los árboles que dan fruto con semilla. Las semillas son las que hacen a la vegetación que se reproduzca según su género. Sin semilla no tenemos vegetación que se reproduzca, es decir, son las que contienen dentro de sí el material genético, el ADN, para reproducirse. Tal y como dice la palabra en 1 Corintios 15:38. Pero Dios, Yahweh, Elohim, le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. Por favor, relacione lo que 1 Carta de Corintios está diciendo aquí con la especificación de la semilla. Elohim le dio a cada uno un cuerpo. No es que nosotros hoy nacemos una vaca y mañana un toro y como te portaste mal, como un gato, como un ratón. Eso se llama reencarnación. La palabra del Eterno no dice eso. Dice, a cada uno nos dio un cuerpo según su semilla, o sea, según su género. No podemos cambiar de género así nosotros nos queramos cambiar. No existe porque el Eterno le dio un cuerpo propio a cada uno. Y por eso es tan importante cuando enseñamos creación, podemos enseñar lo que es hoy en día la genealogía de género. Una persona se puede operar, una persona puede creer que sí, que es otra persona, una persona puede decir yo nací masculino pero yo soy femenino. Todo eso lo puede decir porque es su propia opinión. Pero la palabra del Eterno no dice eso. La palabra del Eterno dice según su género. Y nació como un género femenino, nació como un hombre, es un hombre. Nadie lo puede cambiar porque es su propio cuerpo. Eso es importante, muy importante. Entonces, ni hay evolución,
Ni hay genealogía de género donde tú puedas decidir qué género te conviene o que si no eres de este te puedes pasar para el otro. La palabra del Eterno dice que es según el género que el Eterno le dio. Muy importante lo que estoy hablando. Bueno, en el libro de la carta de 1 Corintios capítulo 15, en el verso 38, voy a volverla a leer para dirigir la creación en los cuerpos de lo que el Eterno nos dio a cada uno. Yahweh da un cuerpo. Retrocedamos un poco al verso 36 y 37 porque yo creo que esto necesita ser leído. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano o de otro grano. Pero Yahweh le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que de una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, y otra carne es la de los peces, y otra carne es la de las aves. Y Dios dice que hay diferencias, que hay diseños, que van más allá que ningún organismo vivo pueda pasar, o sea, que nació pescado, un pez, y que ahora no quiere ser pez y ahora quiere ser rinoceronte. Pues no, la palabra del Eterno dice que a cada uno le dio un cuerpo y que el cuerpo del animal es diferente al de la carne, y que el cuerpo de la carne es diferente al de las aves y al de los peces. Qué tremenda palabra. Eso nos va descartando muchas cosas que se están hablando hoy en día por allí, ¿verdad? Y que nuestros hijos tienen que escucharlas, porque en las universidades la palabra creación ya está tachada. Ahora la palabra que tiene que fluir es la palabra evolución, para quitarle a tus hijos el poder que tiene Dios sobre la tierra. Esa mente tiene que ser muy cuidada en esa palabra. Por eso el trabajo de nosotros es enseñarle a nuestros hijos la verdad bíblica, porque la verdad nos hará libres. Ahora, el tercer día es el tiempo de Elohim, es el tiempo de Yahweh. Dios restaura la tierra en el tercer día, porque, mira, déjame compartirte algo. En la vida del ser, en el nefes del ser, en la vida de un ser humano, existen tres cosas que están relacionadas. Su nefes, ¿verdad? Su alma, su cuerpo está relacionada porque es un ser que está relacionado tanto, primero, el ser humano fue hecho primero un ser espiritual. Luego fue relacionado en su alma y en su cuerpo con el Eterno. Era un ser único con el Eterno. Ese número 3, ese tercer día, está relacionado con los 3 días en que Yahweh dice que son 3 días de la muerte y resurrección de Yeshua. Recuerden muy bien, Pesá, Hag Matzah y Bikurim. Ahí está relacionado estos 3 días y se los voy a enseñar con las fiestas del Eterno. Cuando usted ve el número 3 en la palabra del Eterno, el Eterno la está relacionando perfectamente con el tercer día. ¿Cuántas partes tiene una uva? Tiene la pepa, la semilla, la cáscara y la fruta, la pulpa. ¿Cuántos días el Eterno utiliza para sacar al pueblo de Israel? El tercer día los saca a los hijos de Israel de Egipto. ¿Cuáles son los 3 tipos de ofrenda que el Eterno tiene en el Mizcán, en el tabernáculo? El incienso, la mirra, el oro. Esos son los 3 tipos de ofrenda que le llevaron ¿a quién? A Yeshua cuando nació. ¿Cuáles tiempos existen sobre la tierra? Existe el pasado, existe el presente y existe el futuro. ¿Cuántas eran las partes del Mizcán, del tabernáculo? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Veanlo cómo está relacionado en los 3 días con la vida espiritual de una persona. ¿Ve? Ahora, ¿cuáles son la comparación que tenemos en Yeshua con los tipos de piedra? La piedra angular,
la piedra efímera y la piedra del fundamento. Ese 3 días es impresionante. ¿Por qué, pastora Pili? Porque el tercer día brota la vida vegetal. Es ese Bereshit de 1:11, donde el Eterno brota en la vida vegetal. Es la etapa de la semilla, es la etapa del pasto y es la etapa de los árboles frutales. Sin esto la tierra no viviría. Sin semilla no habría comida sobre la tierra. El Eterno estaba preparando el ambiente en que el ser humano iba a vivir. Ahora, cuando nosotros comparamos el tercer día con la resurrección de Yeshua, donde Yeshua, la persona que recibía a Yeshua lo resucita Yeshua también con él, es donde él te saca del abismo. Génesis capítulo 1 verso 9, Bereshit 1:9 dice: y dijo también Elohim, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. O sea, es como el Eterno sacándote otra vez. Porque acuérdense que en el proceso del bautismo de una persona, en el tevilá de una persona, hay 3 procesos. ¿Cuáles? Inmersión, sumersión y emergencia. Tú pasas por ese tercer día cuando pasas por el día de resurrección, cuando pasas por la tevilá del bautismo. Sales del abismo, del caos donde te encontrabas, llegas a tierra seca, ¿verdad? Y ahí es donde empieza tu proceso espiritual. ¿Quiénes cayeron en el abismo? Caín cayó en el abismo, el diluvio cayó en el abismo, Babel cayó en el diluvio, Sodoma cae en el diluvio. Por eso nosotros vemos que del abismo a la tierra, de la tierra viene la caída de Adán y la varona, de Caín, y viene Enos y vuelve a levantar resurrección sobre la tierra. Luego viene la caída del diluvio y viene Noah a sacar otra vez la vida de la tierra a seco. Y luego viene la caída de Babel y viene Abraham de nuevo a sacar la vida de la tierra seco. Y luego vemos lo de Sodoma y Gomorra y luego volvemos a ver a Abraham volver a sacar la vida de la tierra seco y luego posteriormente vemos a Abraham, Isaac y Jacob y por cierto vemos a Moshe sacar a la vida del pueblo de Israel del abismo, del caos, ¿verdad? A seco, a tierra, a luz, a vegetación, a volver a levantarse, a volver a resurrección, como le hemos hablado del tercer día. Entonces, en el tercer día de la creación, el Eterno separó a la tierra del mar, haciendo que la vida de las plantas naciera en la tierra. Mira, 2 categorías: plantas con semillas en ellas, árboles que tienen sus semillas en el fruto que viene de ellos, ¿verdad? Y por lo tanto pueden reproducirse a sí mismos a lo largo del fin del tiempo. Siempre y cuando exista una especie dada, habrá reproducción en la tierra. Elohim lo vio en el versículo 12. Elohim vio que era bueno. Y después Elohim concluyó en el versículo 13. Y fue la tarde, y fue la mañana del día tercero. Qué maravillosa enseñanza la que hemos tenido hoy con el tercer día. Abacados. En el nombre de Yeshua HaMashiach y bajo el gobierno del Ruach HaKodesh, te damos gracias nuevamente por la palabra que nos da luz en esta área tan importante y tan vital de la creación. Gracias por esta tremenda porción de las Escrituras. Permítenos que te adoremos aún más por la grandeza de tu poder. Tú, que haces las cosas existan, tú, que produces en nosotros el querer como el hacer. Que cuando antes no existía, ahora existe. Abba, gracias. Tú eres el creador. Tú eres nuestro Adón y nuestro Salvador, nuestro gran Redentor.
y nuestro amigo fiel, un amigo para los pecadores, Señor, y un padre para los hijos. Qué gloriosa verdad es esta. Gracias porque cada árbol traía una semilla dentro de ella. Y en la semilla de Yeshua trajiste la redención para nosotros. Cuánto agradecemos este tercer día de la creación. Abba, te adoramos y te glorificamos. En el nombre de Yeshua. Amén.